Antes de que alguna estrella brillara en el cielo, antes de que el tiempo comenzara a transcurrir y mucho antes de que existiera la tierra, solo había silencio eterno. No existían planetas, galaxias, seres humanos, ni siquiera materia. El universo tal como lo conocemos aún no se había formado. No había sonido, luz ni movimiento. Y sin embargo, algo, o mejor dicho, alguien, ya existía. Esa presencia anterior a todas las cosas es el punto de partida de todo misterio. Pero cuando descubrimos que los ángeles ya alababan a Dios antes de la fundación del mundo, surge una nueva duda. ¿Cuándo fueron creados esos seres celestiales? Y aún más inquietante, ¿quién creó aquel que los creó? Antes de comenzar, respira hondo. Lo que estás a punto de escuchar puede cambiar por completo tu visión sobre Dios, el tiempo y la propia existencia. Si te encantan los temas espirituales profundos, los misterios ocultos en las Escrituras y las preguntas que pocos se atreven a formular, entonces suscríbete al canal, activa las notificaciones y dale like ahora mismo. Porque hoy vamos a atravesar el velo de lo visible y a sumergirnos en lo eterno. La Biblia nos da pistas sobre este misterio en el libro de Job, capítulo 38, versículo 7. Allí está escrito: cuando las estrellas del alba cantaban juntas y todos los hijos de Dios daban júbilo. Este versículo sugiere que los ángeles estaban presentes y en fiesta en el momento en que se creó la tierra. Pero si ellos estaban allí cuando todo comenzó, eso significa que existían antes de la tierra. Y sin embargo, la narrativa del Génesis, que detalla minuciosamente la creación del mundo físico, no menciona en ningún momento la creación de los ángeles. Esto abre la posibilidad de una pregunta atrevida. ¿Fueron los ángeles creados en un momento oculto, fuera del tiempo tal como lo conocemos? ¿O es que ya existían en una realidad superior, más allá de nuestra dimensión? Durante siglos, teólogos y estudiosos han debatido cuándo fueron creados los ángeles. Una corriente sostiene que surgieron antes de la creación del mundo físico, cuando Dios estableció los cielos y el reino espiritual. Colosenses 1:16 afirma que, por Él, fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Esto incluye a los ángeles y toda la jerarquía celestial, es decir, antes de que existiera forma y materia, ya había un orden espiritual. Sin embargo, los ángeles no son eternos como Dios. Tienen un punto de origen, son criaturas, fueron creados para servir y adorar al Creador y habitan en un plano donde el tiempo no transcurre como en el nuestro, pero donde igualmente hay un comienzo. La idea de que Dios creó a los ángeles es aceptada por prácticamente todas las tradiciones cristianas. Pero esa verdad abre otra cuestión aún más profunda. ¿Quién creó a Dios? Esta pregunta confronta los límites de la mente humana, que fue moldeada para pensar en términos de principio y fin, causa y efecto. Sin embargo, las Escrituras revelan algo sorprendente. Antes que naciesen los montes o que formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Salmo 92. Esto significa que Dios no fue creado. Nunca tuvo un inicio y jamás tendrá un fin. Él es autoexistente, absoluto, eterno. Es el único ser que simplemente es. Pero, ¿cómo aceptar que algo pueda existir sin tener un origen? Tal vez esa sea la prueba de que, para entender al Creador, necesitamos más revelación que razón. Es difícil concebir algo que no tuvo un comienzo. Nuestra mente fue moldeada dentro del tiempo, donde todo nace, se desarrolla y termina. Se nos enseña a buscar causas para cada efecto. Si algo existe, suponemos que alguien lo hizo. Pero con Dios esa lógica se deshace.
Él es el único ser que no fue causado, porque Él es la causa de todas las cosas. No solo creó el tiempo, está fuera de él. Mientras todo lo que conocemos depende de un punto de partida, Dios existe en una eternidad en la que pasado, presente y futuro simplemente no se aplican. Este concepto no es solo difícil, es imposible de comprender plenamente por la mente humana. Pero si Dios es eterno y autoexistente, ¿por qué decidió crear? ¿Qué motivaría a un ser totalmente completo y autosuficiente a formar criaturas como los ángeles, seres inteligentes, poderosos, pero infinitamente inferiores a él? Algunos teólogos creen que la creación de los ángeles fue un acto de amor y una manifestación de la gloria divina. Dios no creó por necesidad, sino por deseo. Un deseo de expresar su esencia, de revelar su poder, su justicia y su belleza a seres que pudieran contemplarlo y adorarlo. En ese sentido, los ángeles no son solo servidores, son testigos eternos de la majestad de Dios. Existen para alabarlo, para obedecer sus órdenes y para participar en el orden divino del mundo espiritual. La existencia de los ángeles, sin embargo, también nos lleva a otro dilema. Si Dios creó a estos seres con libre albedrío, ¿por qué permitir que algunos se rebelen? La Biblia nos cuenta sobre la caída de Lucifer y la rebelión de los ángeles que eligieron oponerse al Creador. Si Dios sabía que esto sucedería, ¿por qué no los impidió? La respuesta, una vez más, reside en la libertad. El amor verdadero exige elección. Dios podría haber creado máquinas celestiales programadas para obedecer, pero prefirió crear seres con capacidad de decisión, y algunos, lamentablemente, eligieron la oscuridad. Esto demuestra que, aún los ángeles, por más elevados que sean, son criaturas limitadas, sujetas a pruebas, a errores y a las consecuencias de sus elecciones. Y aún así, a pesar de la rebelión de algunos, la mayoría de los ángeles permanecen fieles a su propósito original. La Biblia habla de miríadas de ángeles que rodean el trono de Dios, proclamando día y noche: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Estos seres gloriosos fueron creados para cumplir diversas funciones: mensajeros, guerreros, protectores, intercesores. Existen jerarquías angelicales, como arcángeles, querubines y serafines, cada uno con roles específicos en el plan divino. No solo observan a la humanidad, interactúan con ella. La historia de la salvación está llena de apariciones angelicales, e incluso hoy, muchos creen que ellos actúan silenciosamente, protegiendo, guiando y llevando a cabo la voluntad de Dios en la tierra. A lo largo de la Biblia, los ángeles aparecen como mensajeros en momentos cruciales de la historia humana. Fue un ángel quien anunció el nacimiento de Jesús a María. Otro se apareció a José en sueños. Los ángeles guiaron al pueblo de Israel, protegieron a profetas e incluso abrieron puertas en prisiones. Pero por más impresionantes que sean, estas manifestaciones representan solo una pequeña fracción de lo que los ángeles realmente son y hacen. Mucho de lo que ejecutan ocurre en lo invisible, en el reino espiritual. Combaten contra fuerzas malignas, protegen a los elegidos y cumplen la voluntad de Dios con precisión absoluta. Son servidores del Altísimo, pero al mismo tiempo espectadores del plan de redención, algo que contemplan con reverencia y admiración. Sin embargo, es importante entender que los ángeles, a pesar de su gloria, no deben ser adorados. En Apocalipsis 22, el apóstol Juan se postra ante un ángel y es inmediatamente reprendido. No hagas eso, soy tu servidor, adora a Dios. Este pasaje es claro. Los ángeles son servidores, no deidades. No son eternos en el mismo sentido que Dios lo es. Fueron creados, tienen un comienzo
y su poder proviene directamente del Creador. Cada vez que una criatura intenta ocupar el lugar del Creador, cae. Y fue exactamente lo que sucedió con Lucifer. Él no solo quiso reflejar la gloria de Dios, quiso recibirla, deseó ascender por encima del trono del Altísimo y fue expulsado como un rayo. La rebelión de Lucifer no solo sacudió los cielos, sino que también reveló la tensión entre libertad y sumisión. Lucifer era un querubín ungido, descrito como perfecto en belleza, lleno de sabiduría y adornado con piedras preciosas. Pero su corazón se llenó de orgullo, quería ser como el Altísimo. Esa insurrección causó una ruptura espiritual y muchos ángeles lo siguieron, convirtiéndose en lo que hoy llamamos demonios. Fueron expulsados de la presencia de Dios, pero continúan activos, engañando, acusando y destruyendo. La existencia de estos seres caídos es prueba de que, incluso en el mundo espiritual, hay conflicto, y muestra que el libre albedrío es un don poderoso, capaz de conducir a la gloria eterna o a la ruina. Pero aún frente a la caída de algunos, el plan de Dios jamás fue frustrado. Los ángeles fieles permanecieron al lado del Creador, ejecutando su voluntad en todas las dimensiones, combaten contra las fuerzas de las tinieblas, anuncian promesas y protegen a quienes temen al Señor. No lo saben todo, pero observan atentamente cada paso de la humanidad. La primera carta de 1200, Pedro nos dice que hasta los ángeles anhelan contemplar estas cosas, refiriéndose al plan de salvación. Esto revela algo profundo. Los ángeles no solo sirven, sino que también aprenden de la historia de la humanidad. Ven la gracia, el perdón y el amor de Dios manifestándose, y eso los fascina, porque aun siendo celestiales, ellos nunca han experimentado lo que llamamos redención. Al reflexionar sobre la creación de los ángeles, nos damos cuenta de que el universo espiritual está mucho más estructurado y organizado de lo que imaginamos. No se trata de seres aleatorios flotando en los cielos, sino de un ejército con jerarquías y funciones definidas. La Biblia menciona tronos, dominios, principados y potestades, términos que revelan una cadena de mando en el reino celestial. Los serafines, por ejemplo, son descritos en Isaías como seres que cubren su rostro ante la gloria de Dios, clamando incesantemente: «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos». Los querubines aparecen custodiando el camino hacia el árbol de la vida tras la expulsión del hombre del Edén. Estas distinciones apuntan a una creación cuidadosa e intencional, reflejando el orden y la santidad del Creador. Pero si los ángeles fueron creados por Dios, ¿cómo podemos comprender la existencia de un Creador que nunca fue creado? Esta pregunta, formulada durante siglos por filósofos y teólogos, siempre nos lleva al mismo punto. Dios es eterno. Nunca hubo un momento en que Él comenzara a existir. Él es el principio de todas las cosas, pero Él mismo no tuvo principio. Esta idea se refuerza en Apocalipsis 1:8, donde el Señor declara: «Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir». Dios es el autor mismo del tiempo y está por encima de él. La eternidad no es solo un tiempo sin fin, sino una existencia fuera del tiempo. Para Dios, ayer, hoy y mañana coexisten de forma plena y absoluta. La razón por la que nos cuesta aceptar aún
Ser sin origen es porque todo lo que conocemos tiene una causa. Nuestra lógica se basa en inicios, procesos y finales, pero Dios no está atado a esa lógica. Él no es parte del universo. Él es el creador del universo. Es el punto de partida de todas las realidades, visibles e invisibles. Si existiera algo antes de Él, ese algo sería el verdadero Dios. Pero no existe nada. Él es único. Él es absoluto. Es el yo soy, como declaró a Moisés en el monte Horeb. No yo fui, ni yo seré, sino yo soy. Una afirmación de existencia constante, infinita y autosuficiente. Este es el Dios que creó a los ángeles, y este es el Dios que sostiene todo, incluso a ti. Cuando reconocemos la eternidad de Dios y su soberanía absoluta, comenzamos a entender mejor el papel de los ángeles y nuestro propio lugar en la creación. Los ángeles, por poderosos y gloriosos que sean, siguen siendo servidores. Son criaturas creadas para adorar, obedecer y actuar según la voluntad del Creador. No poseen la esencia divina. No son omnipresentes, omniscientes ni omnipotentes. Solo Dios posee esos atributos. Y es por eso que toda adoración debe dirigirse exclusivamente a Él. Los ángeles nos señalan a Dios, nunca a sí mismos. Existen para que la gloria del Altísimo sea conocida y reconocida en todas las dimensiones. Y así como los ángeles, nosotros también fuimos creados para glorificar al único que es eterno, invisible, inmutable e infinitamente santo. Incluso entre los ángeles hay niveles de revelación. Algunos habitan más cerca del trono, como los serafines que lo adoran sin cesar. Otros son enviados a la tierra con misiones específicas, como Gabriel, el mensajero que anunció el nacimiento de Jesús. También está Miguel, el arcángel guerrero, mencionado en Daniel y en Apocalipsis, que lidera batallas contra el mal. Cada uno tiene una función definida dentro del plan eterno de Dios. Y, a pesar de su gloria, ninguno de ellos conoce todos los designios del Creador. Ejecutan órdenes, pero no controlan los tiempos ni los juicios. Son ministros del Dios Altísimo, pero no comparten su naturaleza divina. Saben que existe solo uno que es eterno, y ante Él, hasta los ángeles se inclinan en reverencia. Al estudiar el origen de los ángeles, inevitablemente nos dirigimos al centro de todo, la existencia de Dios. Y cuanto más miramos hacia Él, más nos damos cuenta de que no estamos ante un ser común, sino ante una realidad suprema, infinitamente más allá de nuestra comprensión. Dios no solo creó los cielos y a los ángeles, sostiene todas las cosas con su palabra. Hebreos 1:3 afirma que Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Esto incluye el mundo espiritual y el material. Nada existe por sí solo. Nada se mantiene en pie sin su permiso. Ni siquiera los ángeles, por más resplandecientes que sean, tienen vida en sí mismos. Todo depende de Él. Todo vuelve a Él. Por ello, la pregunta, ¿quién creó a Dios?, no haya respuesta dentro de los límites de la lógica humana. Es como intentar encerrar el océano en un vaso. Dios no fue creado. Él es. Él existe por sí mismo, desde antes del tiempo, del espacio, de la materia o de la conciencia. Toda la creación, incluyendo a los ángeles, a los hombres y a los mundos, deriva de su voluntad soberana. Intentar explicar a Dios según las reglas de la creación es un error común. Es como tratar de entender a un autor observando solo a los personajes. Dios no es parte del libro. Él es quien escribió la historia. Está por encima del argumento, más allá de las páginas. Es el alfa y la omega, y por mucho que la mente no comprenda, el espíritu puede discernir.
Al comprender que Dios es eterno y que los ángeles son creados, empezamos a ver la gran diferencia entre el Creador y las criaturas. Esa distinción es fundamental para evitar errores doctrinales y espirituales. Muchos, a lo largo de la historia, se han encandilado tanto con los ángeles que llegaron a venerarlos, cayendo en la idolatría. Otros fueron aún más lejos. Intentaron invocar a los ángeles, controlar sus acciones o buscar en ellos protección fuera de la voluntad de Dios. Pero los ángeles fieles jamás aceptaron adoración. Siempre señalan hacia el Señor. No buscan su propia gloria. No actúan por cuenta propia. Obedecen, sirven y se inclinan ante el único que jamás tuvo un comienzo y que jamás tendrá un final. Existe una sabiduría silenciosa en los ángeles que permanecen ante Dios. No cuestionan su origen ni exigen explicaciones. Saben que el Creador es digno de confianza absoluta. No necesitan entender todo para obedecer. A diferencia de muchos hombres que exigen pruebas, argumentos y garantías, los ángeles fieles se inclinan en reverencia ante la majestad del Eterno. Conocen su gloria, sienten su poder y viven en su presencia. Para ellos, la existencia de Dios no es teoría, es pura realidad. Y quizá ese sea el secreto. Cuanto más cerca estés de Dios, menos necesidad habrá de comprender y mayor será el deseo de adorar. Pero incluso entre los ángeles hubo orgullo. Y eso nos muestra algo profundo. La presencia de Dios no elimina la posibilidad de elegir. Lucifer cayó no por ignorancia, sino por arrogancia. Vio la gloria, sintió el poder y aún así deseó el trono. Su caída fue provocada por un corazón que no aceptó ser criatura. Quiso ser como el Creador. Y esa es precisamente la raíz de toda rebelión, ya sea en el cielo o en la tierra. La negativa a reconocer que solo existe un Dios. Cuando la criatura intenta ocupar el lugar del Eterno, el resultado es siempre la destrucción. Fue así con Lucifer, así es con el hombre, y será así con cualquiera que desafíe el trono del Altísimo. La pregunta, ¿quién creó a Dios?, también puede ocultar una trampa sutil. Puede revelar un deseo de reducir al Eterno a lo que es comprensible, de hacerlo lo suficientemente pequeño como para encajar en la lógica humana. Pero Dios no es una ecuación a resolver. Es un misterio que debe ser adorado. Su eternidad no es un enigma matemático, es una revelación espiritual. No nos llama a comprenderlo completamente, sino a conocerlo por fe. Y esa fe no es ciega, se basa en evidencias, en experiencias, en revelaciones. Los cielos proclaman la gloria de Dios, y los ángeles son testigos de ello desde el principio. Ellos saben, todo tuvo un comienzo, excepto aquel que los creó. Y quizás eso es lo que más nos impresiona. Saber que fuimos creados por el mismo Dios que formó a los ángeles, los cielos y todo lo que existe. Aquel que nunca fue creado, que no tiene origen ni fin, decidió formarnos con sus propias manos. No los necesitaba, pero nos quiso. Eso no solo nos da propósito, sino también dignidad. Fuimos pensados, deseados y engendrados por el Eterno. Y al igual que los ángeles, tenemos un llamado: reconocer quién es el Creador, adorarlo en espíritu y en verdad, y jamás intentar ocupar el lugar que solo le pertenece a Él. Porque no fuimos hechos para nuestra propia gloria, sino para reflejar la gloria de aquel que ha existido desde antes del tiempo. En Apocalipsis vemos una escena poderosa. Miles de ángeles alrededor del trono, postrados, arrojando sus coronas ante Dios y diciendo: «Digno eres, Señor, de recibir gloria, honor y poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas». Esa declaración revela una verdad absoluta. Todo lo que existe, existe porque Él lo quiso. Nada es fruto del azar.
Nada surgió por accidente. Los ángeles no fueron formados por necesidad, sino por decisión. Toda la creación es el resultado de la voluntad soberana de Dios. Él no creó por soledad o carencia, sino por propósito y gloria. Y eso nos incluye a nosotros. Fuimos llamados a la existencia por aquel que siempre ha existido. Cuando entendemos que Dios no tuvo principio, nuestra relación con el tiempo cambia. Empezamos a percibir que lo que llamamos comienzo es, en realidad, solo el punto en que fuimos insertados en una historia mucho mayor. Por ejemplo, los ángeles han estado presentes desde el inicio de la creación, pero no son eternos en el mismo sentido que Dios. Tienen un comienzo, pero no tienen fecha de caducidad, a menos que decidan revelarse. Pero Dios no tiene punto de partida ni línea de llegada. Él es el autor, y todo lo demás es una página. Por ello, es inútil tratar de definir a Dios por los límites de la creación. Él está fuera de la narrativa que Él escribió, y es precisamente eso lo que lo hace digno de adoración eterna. Algunos se preguntan, si Dios es eterno, ¿por qué solo creó el universo en un momento determinado? ¿Qué hacía antes de crear todas las cosas? Pero esa pregunta parte de una lógica humana en la que todo debe encajar en una cronología. Dios no está dentro del tiempo, el tiempo está dentro de Él. Para Él no existe antes ni después. Todo sucede ante sus ojos como un presente continuo. Y es en esa realidad atemporal que fueron creados los ángeles. Ellos no presenciaron la creación de Dios. Presenciaron la creación del universo, porque el Creador no tiene origen ni historia previa. Él es el único ser cuya existencia no depende de nada más que de sí mismo. Y es este Dios, eterno, invisible, incomprensible, el que decidió revelarse. No solo a los ángeles, sino a nosotros, los seres humanos. Se manifestó mediante la creación, a través de la palabra y finalmente en Cristo. Aquel que nunca tuvo comienzo, entró en la historia para darnos un destino eterno. Esto es más que doctrina, es gracia. Y los ángeles, aún sin experimentar la redención, contemplan este misterio con admiración. La salvación que Dios ofrece al hombre es algo que ni siquiera los seres celestiales pueden comprender completamente. Ellos observan, sirven, protegen y anuncian, pero saben que solo el Creador tiene el poder de transformar el corazón, y a ese Dios le rinden gloria, el mismo Dios que nos llama hoy a conocerlo. La creación de los ángeles fue solo el inicio de lo que hoy llamamos realidad espiritual. Con ellos, Dios estableció un orden invisible, pero real. Un universo en el que se desarrollan batallas, adoraciones y decretos que afectan el mundo visible. Cada ángel creado porta un propósito específico en el plan eterno. Y aunque muchos de ellos jamás han sido vistos por ojos humanos, sus acciones moldean historias, protegen destinos y cumplen promesas divinas. Lo que es invisible para nosotros es extremadamente activo en el reino celestial. Los ángeles lo saben, se mueven con temor y reverencia ante aquel que los formó, no de barro, sino de gloria. Esa gloria que emana del mismo Dios no se comparte con nadie. Isaías 42:8 declara: Yo soy el Señor, ese es mi nombre, a otro no daré mi gloria. Esto significa que ni siquiera los ángeles, por más poderosos y puros que sean, pueden recibir el honor destinado al Creador. Toda la creación señala hacia Él, pero solo Él es el centro. Por eso, todo intento de adorar ángeles, santos o cualquier criatura es rechazado por las Escrituras. El verdadero servidor espiritual reconoce su lugar y no acepta la gloria que pertenece a Dios.
Los ángeles fieles viven para reflejar esa luz, jamás para competir con ella. Existen para que todas las miradas se vuelvan hacia el Eterno. Y cuando nos preguntamos, ¿quién creó a Dios?, nos damos cuenta de que esa pregunta no es solo filosófica, es espiritual. Revela la búsqueda del hombre por un origen, una explicación, una estructura que tenga sentido dentro de su limitación. Pero Dios está más allá de la lógica. Él es el fundamento de todo lo que da sentido. Cuestionar el origen de Dios es como tratar de medir la eternidad con una regla de plástico. La mente humana simplemente no fue diseñada para comprender algo que no tuvo comienzo. Pero el espíritu creado por Dios, reconoce la voz de su Creador. Aunque no entienda todo, se inclina en adoración. Porque la fe ve lo que los ojos no pueden ver y acepta lo que la razón no alcanza. Por eso, al final de toda búsqueda, de toda pregunta, de toda duda, solo queda una certeza: Dios es, siempre fue y siempre será. No hay un momento en que Él no exista, ni un espacio en el que no esté. Él es el principio de todas las cosas, pero Él mismo no tuvo principio. Es esa verdad la que sostiene la existencia de los ángeles, del universo y de la propia humanidad. Todo lo creado depende de Él para continuar existiendo. Y aún así, ese Dios tan elevado decidió revelarse a nosotros. Nos llama, nos invita, nos alcanza, y eso lo cambia todo. Porque aquel que nunca fue creado decidió amar a quienes fueron. El Dios que creó a los ángeles no está limitado al mundo espiritual. También creó el mundo físico, formó los cielos, la tierra, los océanos, los animales y finalmente al hombre. Pero, a diferencia de los ángeles, el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Esto no significa que seamos dioses, sino que llevamos en nosotros una marca divina, la capacidad de reflejar el carácter del Creador. Y eso incluye libertad, conciencia, amor y responsabilidad. El mismo Dios, que nunca tuvo origen, decidió crear seres capaces de relacionarse con Él de forma única. Los ángeles le sirven, pero los hijos le conocen, y eso es un privilegio inconmensurable. A lo largo de la historia, muchos han intentado negar la existencia de Dios, simplemente porque no lograban comprenderlo. Otros han tratado de reducirlo a fórmulas, sistemas o filosofías. Pero el verdadero Dios no cabe en teorías. No puede ser controlado, explicado por completo o limitado por palabras humanas. Se revela a quien lo busca con humildad, y esa revelación transforma. No es solo conocimiento, es encuentro. El Creador eterno se inclina para hablar con sus criaturas. Se hace oír en el silencio, se hace sentir en el dolor y se revela con poder a quienes lo adoran en espíritu y en verdad. Y ante Él, toda la creación, ángeles y hombres, se postra. La pregunta que nos ha traído hasta aquí: ¿quién creó a los ángeles y quién creó al Creador? Ya no precisa una respuesta lógica, porque nos ha conducido al centro de la verdad espiritual. Dios es eterno. Él es el origen sin origen, la existencia sin comienzo, el ser absoluto que creó el tiempo, el espacio y todo lo que existe. Él creó a los ángeles como servidores gloriosos, creó al hombre como hijo adoptivo y continúa llamándonos a retomar nuestro propósito original: conocer, amar y glorificar al Dios que nunca fue creado, un Dios que no necesita ser explicado, sino adorado. Y ahora que has llegado hasta aquí, te pregunto, ¿qué harás con esta revelación? ¿La ignorarás o permitirás que transforme tu vida? El Creador de los ángeles, el eterno que siempre fue, sigue esperándote. No está distante, está llamando, no para llenarte de respuestas, sino para darte paz, fe,
propósito y salvación. Porque el Dios que creó todo, incluidos los ejércitos celestiales, también te creó a ti y te ama con amor eterno. Frase del día: la mayor sabiduría no es entender todo sobre Dios, sino reconocerlo como el único, digno de toda gloria. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal, activa las notificaciones, dale like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Hasta el próximo video.